Bueno, vamos con el siguiente ejercicio, que es del de febrero del 14, problema 1. Las dimensiones del rodete de una bomba centrífuga vienen dadas por un diámetro interior y exterior de 180 y 320. Nos dan también las anchuras de los álabes. Los álabes del rodete están curvados hacia atrás, siendo beta 2 igual a 30, es decir, nos dan el ángulo beta de salida. La curva característica de la bomba para la velocidad nominal de 160 radianes por segundo puede aproximarse a, nos dan la curva característica de la bomba. Y dice que la bomba está acoplada a una instalación en la que se eleva agua entre los depósitos abiertos de la atmósfera. Nos dan la diferencia entre la superficie libre, es decir, la altura geométrica. Las tuberías de aspiración e impulsión tienen los mismos diámetros, 15 centímetros, y longitudes de 3 y 50 respectivamente. En ambas tuberías se supondrá un factor de fricción de 0,02. La suma de los coeficientes de pérdida de carga local se supondrá igual a 4, sin incluir las pérdidas de energía cinética del chorro en la entrada al depósito superior. Y las pérdidas hidráulicas en el rodete son el doble que en el distribuidor. El distribuidor y en el conjunto voluta-difusor, las pérdidas son iguales entre sí. Considere que la bomba trabaja a velocidad de giro nominal, que no existe rotación al entrar al rodete. Nos dan los rendimientos hidráulico y orgánico. Y nos da un caudal de fugas interno, que es del 2% del caudal impulsado. ¿Vale? Eso nos permitirá calcular el rendimiento volumétrico. Nos pide primero caudal y altura manométrica que proporciona la bomba en la instalación. Bueno, mirad, ahí tenemos todos los datos. Repito, esos son simplemente los datos que nos han proporcionado para tenerlos un poco a mano. Y simplemente aclaremos una cuestión, de acuerdo, que es importante. Ya sabéis que las pérdidas hidráulicas, de acuerdo, se podían dividir, de acuerdo, en función del elemento que las originaba, de acuerdo, con lo cual tendríamos pérdidas hidráulicas en el rodete, pérdidas hidráulicas en el conjunto voluta distribuidor, de acuerdo, y pérdidas hidráulicas en el difusor. Bueno, pues nos han dicho que las pérdidas hidráulicas en el rodete son el doble que las del distribuidor y que las del distribuidor y las del difusor son iguales. ¿Vale? Bueno, mirad. Nos piden primero, de acuerdo, el apartado primero es el caudal de altura manométrica, es decir, nos piden, de acuerdo, las condiciones de funcionamiento, ¿vale? Con lo cual hemos montado primero la altura resistente e instalación. Tenemos la altura geométrica, que son 35 metros. El diámetro era 0,15. El factor de fricción nos lo daban, era 0,02. Aquí hemos considerado la suma de ambas longitudes. La longitud de aspiración 3 y la longitud de impulsión 50. Y mirad, nos habían dicho que el coeficiente de pérdidas global era 4, pero que este no incluía la entrada al depósito superior, con lo cual hemos adicionado la unidad esa, que significarían la constante de pérdidas, de acuerdo, a la entrada del depósito, y eso nos da en total 5, que es lo que hemos puesto aquí. Con lo cual tenemos la expresión de la curva resistente de la instalación. ¿Vale? Como nos daban la curva manométrica, la curva característica de la bomba, bueno, pues simplemente hemos igualado altura manométrica, altura resistente, y obtenemos el caudal de funcionamiento. El caudal sería de 0,03916 metros cúbicos por segundo. Y si sustituís en cualquiera de los dos términos de la igualdad, obtendríamos la altura manométrica. Por ejemplo, si sustituimos en este lado, nos quedaría esto como altura manométrica, que serían 38,02. ¿Vale? Con lo cual ya tenemos los dos parámetros de las condiciones de funcionamiento, del punto de funcionamiento. B. Potencia consumida en el eje. Potencia consumida en el eje. Bueno, mirad, primero he calculado el rendimiento volumétrico. El rendimiento volumétrico es el caudal partido del caudal de rodete, y el caudal de rodete sería el caudal de impulsión más las fugas. Ya nos han dicho, como nos habían dicho, que las fugas eran el 2%, sería 0,02 Q, y operando nos queda 0,9804.
Los otros dos rendimientos, ¿de acuerdo? Era el hidráulico y el orgánico, los teníamos, nos los habían dado, ¿de acuerdo? Era 0,8 y 0,96. Con lo cual el rendimiento neto, el hidráulico, el volumétrico que acabamos de averiguar y el orgánico, y eso nos da 0,75295. Con lo cual, la potencia en el eje, que es lo que nos piden, será simplemente la potencia manométrica a partir del rendimiento. Hemos puesto el caudal de funcionamiento, la altura manométrica de funcionamiento, el rendimiento que hemos averiguado y como siempre hemos dividido por 1000 para que nos dé en kilovatios. Nos da 19,5632 kilovatios. C. Ángulo que forman la velocidad relativa y la de arrastre cambia de signo en la sección de entrada. ¿De acuerdo? Primero aquí en la entrada. Y nos pregunta qué ángulo deberían tener los álabes del rodete en la sección de entrada para evitar las pérdidas por choque. Bueno, mirad. Hemos planteado la entrada al rodete. El triángulo de velocidades a la entrada al rodete, en el que no hay perrotación, por lo tanto ya sabéis de acuerdo que no hay velocidad azimutal, es decir, este ángulo sea recto. Y tenemos velocidad meridiana, velocidad arrastre y el ángulo correspondiente. Con lo cual, la velocidad meridiana es el caudal de rodete partido de la sección de paso. El caudal de rodete lo pongo como caudal partido de rendimiento volumétrico y me queda esta expresión. Con lo cual, he sustituido ahí el caudal que hemos obtenido del punto de funcionamiento, el rendimiento volumétrico y la sección de paso de entrada, que era el diámetro de entrada y la anchura de los álabes a la entrada. Con lo cual esto me queda 1,76586 metros por segundo. Y como sabemos la velocidad a la que gira la bomba, que eran 160, podemos calcular la velocidad de arrastre simplemente multiplicando por el diámetro partido por 2. Eso nos da 14,4. ¿Vale? Con lo cual, la tangente de beta 1 sería la velocidad meridiana a partir de la velocidad de arrastre. Sustituyo los valores y me queda un ángulo de 6,9912. ¿Vale? Es decir, ese es el ángulo que realmente de acuerdo forman. El ángulo que nos pide. Dice, ángulo que forman la velocidad relativa de la de este cambia de signo en la sección de entrada. Con lo cual, hemos calculado el ángulo que forman, repito, la velocidad relativa, esta de aquí, la velocidad arrastre cambiada de signo, y eso sería el beta 1, este ángulo que hemos averiguado aquí. ¿Vale? Pero mirad, no vamos a confundir una cosa y yo creo que sería más conveniente. Pero lo digo porque los álabes, ese ángulo de salida, están curvados hacia atrás. Sí, nos pregunta qué ángulo deberían tener los álabes del rodete en la sección de entrada para evitar pérdidas por choque. Pues mirad, nosotros hemos averiguado el ángulo que formarían la velocidad relativa y la velocidad de arrastre. Si este fuera el ángulo geométrico de los álabes, ángulo geométrico, eso significaría que el flujo estaría perfectamente guiado y por tanto no se producirían choques. Es decir, el ángulo que nosotros hemos averiguado sería el ángulo que deberían tener los álabes del rodete para que el punto en el punto de funcionamiento se trabajase sin choque. ¿Vale? D. Coeficiente de disminución de trabajo. Coeficiente de disminución de trabajo. Vale. Ya sabéis que para el coeficiente de disminución de trabajo nos hacen falta las velocidades azimutales, ¿de acuerdo? La teórica y la real, con lo cual empezamos planteando la salida rodete teórica, donde el ángulo sea el ángulo que ellos nos habían proporcionado. Como esta es teórica, significaría que el flujo estaría perfectamente guiado y por tanto el beta 2, ¿de acuerdo? Sería el beta, el ángulo que nos han dado de los álabes a la salida del rodete.
Con lo cual, calculo la velocidad meridiana exactamente igual que antes, el caudal partido del rendimiento volumétrico, lo único que ahora la sección de paso es la de salida, es decir, sería el diámetro de salida y la anchura de los álabes a la salida. Y eso nos da 1,9866. La velocidad de arrastre, igual que antes, pero simplemente utilizando el diámetro de salida, que es 0,32, con lo cual nos queda 25,6. Y si aplicamos este ángulo, obtendremos la velocidad azimutal teórica. La tangente de beta 2, esto ya lo hemos hecho varias veces, ya sabéis que el triángulo que utilizamos es este, y por tanto la tangente sea la velocidad, el cateto opuesto, velocidad meridiana, partido del cateto contiguo, que sea la diferencia entre la velocidad de arrastre y la velocidad azimutal. Con lo cual lo planteamos así y obtengo la velocidad azimutal teórica. Nos falta únicamente obtener la velocidad azimutal real, es decir, mirad, como disponíamos de la altura manométrica del rendimiento hidráulico, ¿de acuerdo? Haciendo el cociente obtenemos la altura útil. Esa altura útil será función de la velocidad azimutal real. Con lo cual, puedo averiguar la velocidad azimutal real utilizando esta altura útil. La velocidad azimutal real serían 18,217. Como siempre ya veis que es menor que la que obteníamos, ¿de acuerdo?, en el triángulo teórico. Y finalmente el cociente de disminución de trabajo es el cociente entre ambas velocidades. Con lo cual hago el cociente y el cociente de disminución me da 0,82186. Vale. Hasta aquí más o menos lo típico que realizamos en casi todos los ejercicios de esta tipología. Vale. Vamos a la cuestión interesante. Mirad, este ejercicio lo he elegido porque aparece, de acuerdo, el incremento de presión estática en el rodete. Es decir, vamos a plantear Bernoulli entre la entrada y la salida del rodete. Punto 1, entra el rodete, punto 2, salida del rodete, y planteamos Bernoulli. Es decir, tenemos los términos de presión del Bernoulli en el punto 1, los términos de presión de Bernoulli en el punto 2, y que además, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de intercambio de energía tenemos en el rodete? Bueno, pues mirar. En el rodete es donde el fluido la máquina intercambia energía con el fluido y le proporciona lo que nosotros denominamos como altura útil. Eso es una energía que ponemos positiva porque es una energía que el dispositivo añade al fluido, ¿vale? Como resulta que en este dispositivo también se producen, en esta parte, en el rodete, se producen unas pérdidas, eso significaría una pérdida de energía, con lo cual también hay unas pérdidas que ponemos de acuerdo en forma negativa. Con lo cual ese sea el balance de Bernoulli. Cuando no nos indiquen nada acerca de las cotas de entrada y salida del rodete, significará de acuerdo que esa diferencia de alturas es despreciable, es decir, que esto simplemente lo quitamos. La Z1 y esta Z2 se anularán. Repito, no hay ninguna indicación acerca de las alturas a las que se encuentra la entrada y salida del rodete. Con lo cual, lo normal, lo habitual, es que esa diferencia geométrica no sea demasiado pequeña, ¿de acuerdo? Sea demasiado grande, y por tanto sería despreciable respecto a los demás términos. ¿Vale? Vale, por otro lado, mirad. Aquí digamos que el término conflictivo es este de aquí, que es el que tenemos que averiguar con anterioridad. O sea, las pérdidas que se producen en el rodete. Nosotros podemos calcular las pérdidas eólicas en toda la bomba, que es la diferencia entre la altura útil y la altura manométrica. La altura útil la acabamos de averiguar y la altura manométrica la teníamos desde el apartado A, con lo cual las pérdidas hidráulicas son de 9,505 metros. Esas son las pérdidas eólicas en su conjunto de toda la bomba. Pero nosotros sabemos que esas pérdidas eólicas se distribuyen en distribuidor, rodete y difusor. ¿Vale? Si las ponemos en función del rodete, que son estas de aquí, nos han dicho que las pérdidas en el rodete eran el doble que los otros dos componentes. O dicho de otra manera,
en los otros componentes son la mitad de la del rodete, con lo cual aquí he puesto mitad de rodete y aquí otra mitad de rodete. Es decir, que las pérdidas hidráulicas totales son 2 veces las pérdidas en el rodete, con lo cual puedo despejar y serían las pérdidas totales que acabamos de averiguar partido por 2, con lo cual se nos quedaría 4,7525 metros. ¿Vale? Es decir, simplemente con las relaciones que nos han dado y el conocimiento de las pérdidas hidráulicas hemos podido obtener las pérdidas que se producían únicamente en el rodete. ¿Vale? Bueno, pues simplemente mirar, vamos a reorganizar esta ecuación que tenemos aquí. Como nos pide el incremento de presión, ¿de acuerdo?, en el rodete, vamos a tener presión 2 menos presión 1, ese sería el término que tenemos que averiguar. Y ese término sería igual a ver si lo ponemos esto aquí, sería altura útil. Es que esto se puede poner de formas. Aquí he puesto otra cosa, pero no tendría que haber puesto esto. Bueno, mirad, si lo organizáis, esto sería presión 2 menos presión 1 y después tendríamos altura útil menos pérdidas en el rodete y después la diferencia de velocidades. Voy a rectificar aquí esto porque lo estaba planteando de otra forma, ¿de acuerdo? Pero lo había hecho con las pérdidas del rodete. Esto es altura útil. Repito, voy a rectificar esto porque no lo vamos a liar si lo ponemos de otra forma. Esto sería altura, repito, útil menos pérdidas en el rodete, ¿vale? Y repito el término de velocidad, ¿vale? Mirad, si os vais a los triángulos que hemos planteado, por ejemplo, buscamos el triángulo de entrada al rodete. Era este. Mirad, esta velocidad meridiana coincide con la velocidad absoluta. O sea que la velocidad absoluta en 1 es la velocidad meridiana en 1. Y respecto al triángulo de salida, no sé si hemos llegado a dibujar. No lo hemos llegado a dibujar, ¿de acuerdo? Pero bueno, mirad. Lo podríamos utilizar de acuerdo con este. Mirad, esta velocidad sería la velocidad absoluta, que sería al fin y al cabo la hipotenusa de un triángulo, es la hipotenusa de este triángulo, que tiene como cateto la velocidad azimutal y como otro cateto la velocidad meridiana, ¿vale? Aquí el único tema es que esto es sobre el triángulo teórico y no se puede realizar sobre el triángulo teórico, hay que realizarlo sobre el triángulo real. Con lo cual, mirad, la velocidad 1 hemos dicho que sea la meridiana, 1,76526 y ya está. Y la velocidad absoluta 2 será la velocidad meridiana al cuadrado, hemos dicho que era la hipotenusa, de la velocidad meridiana al cuadrado más la velocidad azimutal al cuadrado, con lo cual le calcula y eso me da 18,3197. Si eso finalmente lo llevo al triángulo correspondiente, me queda que la ecuación correspondiente me queda que la diferencia de presiones era la altura útil, las pérdidas hidráulicas en el rodete, y ya veis que aquí tenemos los dos términos de velocidad al cuadrado partido 2g, con lo cual eso me da una diferencia de presión en el rodete entre la entrada y la salida, ¿de acuerdo?, de 25,826 metros. Es decir, esto lo que me estaría diciendo es que el incremento de presión estática, de acuerdo del fluido dentro del rodete, sería de 25,826 metros. Por último, dice, supóngase que se acopla en paralelo a la bomba anterior una bomba idéntica que gira a una velocidad de un 30% superior a la nominal. Es decir, vamos a acoplar en paralelo una bomba, pero va a girar con una velocidad superior. A la salida de la bomba se coloca una válvula antirretorno. En la tubería de impulsión, aguas abajo del acoplamiento, se instala una válvula para regular el caudal total bombeado, determinar el caudal y la altura manométrica que proporciona cada una de las bombas cuando los caudales de bombeo totales son los siguientes. Es decir, cuando el caudal total de bombeo en la primera situación es de 0,09 metros cúbicos por segundo o bien es de 0,04 metros cúbicos por segundo.
Vamos a ver cómo planteamos eso. Mirad. Primero, como hay una bomba que va a girar a una velocidad que es un 30% superior, esto es 1,3, esto está bien puesto aquí pero me he equivocado, esto es 1,3. 1,3. La velocidad de giro es 1,3, pues mira, le hemos aplicado ahí el coeficiente de caudal, con lo cual esta relación que me queda entre el caudal de la bomba girando a n y de la bomba girando a 1,3n. Y lo mismo para la altura manométrica. Esta es la relación entre la altura manométrica de la bomba girando n y la altura manométrica de la bomba girando a 1,3n. Con lo cual, primero lo que vamos a hacer es montar la altura manométrica de la bomba que gira a 1,3n. Es decir, la altura manométrica lo he sustituido, hemos operado y nos queda esto. Repito, simplemente hemos puesto la altura manométrica como altura manométrica partido 1,69 del coeficiente manométrico y el caudal como caudal partido 1,3, lo mismo con el coeficiente de caudal. Bueno, aquí llevaría una prima, pero teóricamente ya las hemos quitado todas, ¿vale? Con lo cual, resumiendo, lo que tenemos es una bomba que gira a velocidad n, cuya curva característica me hayan proporcionado. Y ahora tenemos otra bomba en paralelo con esa, girando a una velocidad 1,3n, cuya curva característica nosotros acabamos de determinar por semejanza. ¿Vale? Con lo cual, primero, como se trata de un acoplamiento en paralelo, las alturas manométricas de ambas bombas tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? Simplemente hemos igualado la altura manométrica de una y la altura manométrica de la dos. Por supuesto, cada una con su propio caudal, es decir, a través de cada bomba funciona un caudal. Para la bomba 1 hemos denominado caudal 1 y para la bomba 2 caudal 2. Se tiene que producir el acoplamiento del sistema, es decir, ese grupo de bombeo proporciona la altura manométrica que sea igual a la altura resistente de la instalación. Mirad, la verdad, ya os digo antemano que esta ecuación no la vamos a utilizar, pero quería hacer una reseña de esto porque era algo importante. Mirad, la altura manométrica es igual a la altura resistente de la instalación, con lo cual cogéis cualquiera de las dos alturas manométricas. Yo he cogido la de la bomba 1 y la igualo a la curva resistente de instalación. Mirad, ¿por qué no utilizo en la curva resistente de instalación el valor este que nos hemos obtenido al principio? 1969,443. Bueno, pues porque nos han dicho que hemos instalado una serie de válvulas, una antirretorno, otra para regulación del caudal, y por tanto, ¿qué pasará? Pues que este término se habrá modificado. Aquí es donde quería reseñar y quería resaltar que si alguien utilizara aquí la ecuación de la curva resistente que hayamos obtenido en el apartado A, ¿de acuerdo? Pues estaría haciendo mal el problema, eso estaría mal. Porque la curva resistente se ha modificado como consecuencia de la inserción de esas válvulas, ¿de acuerdo? La válvula antirretorno, la válvula de regulación, etcétera, etcétera, ¿vale? Repito que esta ecuación va a ser puramente anecdótica, porque ya veréis que esta ecuación voy a intentar no utilizarla, no tengo el valor de A, con lo cual no podría utilizarla, ¿de acuerdo? Y os he puesto aquí que se ha añadido, ¿de acuerdo? Válvula antirretorno y otra válvula de regulación, con lo cual, repito, la curva característica, la curva resistente no es exactamente lo mismo, ¿vale? Y el caudal impulsado sería simplemente, como está en un paralelo, la suma de ambos caudales, ¿vale? Con lo cual, en la primera situación nos han dicho que el caudal total, el caudal que estábamos trasegando era 0,09, ¿vale? Así que he despejado un caudal en función del otro, es decir, como aquí, de aquí he despejado, por ejemplo, el caudal 2, ¿vale? Y si eso lo llevo a la ecuación 1, ¿vale? Importante, ¿eh? Esto lo llevo a esta ecuación de aquí,
donde ya veis que como aquí formaban parte el caudal 1 y el caudal 2, si el caudal 2 lo pongo en función del caudal 1, me queda solamente una incógnita. Es decir, si utilizo la ecuación 1, me queda que el caudal 1 sería de 0,020467 y después de aquí calculo el caudal 2 y eso sería el caudal que suministraría cada una de las bombas. ¿De acuerdo? La altura manométrica me da igual, porque la altura manométrica proporcionada por una y por otra es la misma, con lo cual la podéis sacar de cualquiera de los valores, ¿de acuerdo? O bien de aquí o bien de aquí, me da exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? La altura manométrica que suministraría, ¿de acuerdo? Cada una de las bombas y que sería, por tanto, el conjunto de la instalación es 46,7273. Y lo podríais obtener, repito, de una bomba o de la otra, indistintamente. ¿Vale? Ya hemos resuelto, por tanto, uno de los caudales que nos pedía, ¿de acuerdo? Mirad, nos pedía que calculásemos, ¿de acuerdo? Los caudales, el caudal y la altura manométrica proporcionada a cada una de la bomba, primero para este caudal, para 0,09, ya nos pide para otro caudal, para 0,04. Bueno, pues vamos a hacer exactamente lo mismo para 0,04. Vuelvo a despejar otra vez. He repetido la operación. La otra me ha parecido que la forma de despeje era bastante sencilla, con lo cual he repetido la operación. El caudal 2 sería 0,04 menos caudal 1. Y me voy a la primera ecuación y resulta que el caudal me da negativo. El único caudal que obtengo es un caudal negativo. Con lo cual, esto es imposible. Una bomba no puede proporcionar un caudal negativo. ¿Vale? ¿Qué significaría eso? Pues significaría que la bomba 1, en ese instante, no estaría trabajando. Es decir, no estaría proporcionando ningún caudal. O dicho de otra forma. La bomba 1 es incapaz de suministrar la altura manométrica necesaria para la instalación. Recuerda que cuando tenemos un acoplamiento en paralelo, las dos bombas en paralelo proporcionan la misma altura manométrica y por supuesto tiene que ser suficiente para superar, ¿de acuerdo?, las pérdidas que hay en la instalación y la altura geométrica de la instalación. Con lo cual, repito, si la primera ecuación planteada me da un valor negativo, eso significaría que esta bomba no puede suministrar la altura manométrica necesaria y por tanto esta bomba no estaría funcionando. Lo he puesto aquí. La bomba 1 no proporciona la altura manométrica necesaria, con lo cual, ¿qué pasa? Pues es como si estuviera desacoplada, es como si no estuviera funcionando. La bomba 2 es la que proporciona, es la única que funciona y la que proporciona todo el caudal. ¿De acuerdo? Es decir, el caudal 1 sería igual a 0, no proporciona ningún caudal. El caudal 2 proporciona el caudal total, que serían 0,04 metros cúbicos por segundo. Y en este caso, esta bomba es la única que proporciona la altura, que sería de 72 metros. ¿De acuerdo? Fijaros que simplemente el 72 metros está bastante lejos, a una cuestión prácticamente imposible respecto a la bomba 1. Si miráis la curva manométrica de la bomba 1, la altura máxima eran 50. No iba a llegar nunca a ese valor. Con lo cual, repito, para ese caudal tan pequeño, la bomba 1 no puede suministrar la altura manométrica suficiente y, por tanto, repito, no estaría funcionando. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, pasamos al siguiente.